Esta es la historia de un viaje a través de casi 6.000 kilómetros, 3 días, 3 países y 2 continentes. Un viaje a la lejana Rusia. Acompáñame en esta travesía que nos llevará hasta una de las ciudades más grandes e importantes de los últimos siglos. Y si te quedas hasta el final del video, te cuento cuánto costó este viaje. Всем привет, hola a todos, soy Cristian y estás en el canal Cris Rusia, un lugar donde conocer más sobre el mundo ruso desde un punto de vista positivo. Suscríbete y dale a la campanita para apoyar este canal y no perderte los nuevos videos. Este viaje comienza en España, lugar de residencia de muchos de quienes miran el canal y un paso muy común para los viajeros que vienen del continente americano. Hasta antes del 2022 existían vuelos directos entre muchas ciudades de Europa y Rusia. Habían vuelos desde Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia que por tan solo unos 200 o 300 euros te dejaban en Moscú tras 3 o 4 horas. Tras la imposición de sanciones por uno y otro bando, esto ya no es posible. Un muro invisible divide los cielos europeos, y los vuelos entre la mayoría de los países del continente Asia y desde Rusia ya no existen. Pero aún es posible volar realizando conexiones con otros países que no se unieron a esta serie de bloqueos. Mi viaje comienza en la ciudad de Valencia. Volar con muchas escalas, una tras otra, sin dormir, es una experiencia que ya he vivido y que no recomiendo. Este viaje a Rusia se divide en 3 días, con escalas y estancias en 2 ciudades para finalmente llegar a Moscú durante la tarde del tercer día. Este es el inicio de mi viaje en el aeropuerto de Valencia. Budapest, la capital de Hungría, me sorprendió gratamente. La actual ciudad es una mezcla de 2 ciudades, Buda y Pest, separadas por el río Danubio. Ambas son muy diferentes entre sí y es casi como visitar 2 lugares completamente opuestos. La ciudad me pareció increíblemente atractiva, con grandes edificios, castillos, estructuras muy parecidas a las que encuentras en Rusia y el bello Danubio del cual Strauss compuso este bello tema. Te dejo unos momentos con esta música y que contemples y disfrutes de Budapest. Tras abandonar Budapest, en el aeropuerto me encontré con un problema en la zona de salidas internacionales. Caí en una enorme cola que se extendía por cientos de metros para poder pasar el control de pasaportes. Tuve que esperar aproximadamente 1 hora. Te recomiendo que cuando tengas que realizar un viaje, siempre vayas con más tiempo y dinero del que calculaste, porque pueden ocurrir sucesos que no tenías previsto. A Estambul llegué tarde, por el retraso. La ciudad de Estambul es enorme y moverse por ella en la red de transporte público me pareció un poco caótico.
Algunos terminales de pago aceptaban tarjetas bancarias, mientras que otros no. Algunas máquinas de venta de tickets tenían traducción al inglés y otras no. Nuevamente, te aconsejo siempre ir con más tiempo y dinero del que tenías pensado. Para llegar al sitio de residencia me tomó mucho más tiempo y tuve la mala suerte de que, por alguna razón, la zona más turística de la ciudad quedó sin electricidad y en la lejanía parecía verse una tormenta eléctrica. Al amanecer del día siguiente ya comienza el viaje a Moscú, y tocaba despedirse de Estambul, una ciudad que también recomiendo visitar, donde hay mucha historia en sus calles y monumentos. El aeropuerto de Estambul, además, fue el ganador del mejor aeropuerto del mundo, pero cuidado, que es gigantesco. Este ya fue el último paso, el vuelo a Moscú. Las compañías low cost en Europa generalmente cobran por la maleta que llevo en este viaje, pero en Rusia eso no es normal. En las compañías rusas, por una maleta pequeña como esta, generalmente no se paga nada, es gratis. Les dejo con algunas imágenes del vuelo. Disfruten como yo disfruté del avión atravesando las nubes, de su sombra proyectándose sobre ellas y de toda la magia que se siente ir por el aire. Esto es lo que se ve desde el cielo de Rusia, una gigantesca e interminable planicie cubierta por los bosques más extensos que nunca he visto. Estas son imágenes de Moscú durante el momento del aterrizaje. ¿Aún sigues aquí? El coste de este viaje fue de aproximadamente unos 400 euros solo en los billetes aéreos, más unos 300 euros en hospedaje y transporte. En total unos 700 euros. Pero el costo se compensa con todo lo visto. Nuevos lugares se abren ante los ojos, nuevas experiencias, dar un vistazo a otras culturas y ciudades. Esto no es fácil, pero ¿qué es fácil? Cada paso, por más que cueste, nos acerca más a los sueños. Y finalmente, después de un viaje agotador, he llegado a Moscú.
Si este video te ha sido útil, te agradezco que dejes un like, así YouTube recomendará este contenido a más personas. Muchas gracias y до свидания.